Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarme aquí y bienvenidos también a todos los que vais a participar después a través de la grabación. Me alegro de saber que hay una mayoría de personas que parece que estéis al principio de vuestra relación con el diseño humano, porque me consta por experiencia propia que ahí es donde se juega todo, donde se juega la posibilidad de que el diseño humano pase a ser algo que, que alimenta la mente de la persona, que alimenta la curiosidad mental de la persona. Y entonces ocurra pues lo más normal, pues que flipes con lo interesante que es y que intentes llamar la atención de todos tus amigos sobre lo interesante que es este nuevo sistema. Y claro, yo que he dedicado, este año se cumplen 30 años de mi vida eh, en los que llevo dedicado a la difusión de este sistema, sé mejor que nadie lo interesante que es. Pero después de 30 años de dedicación a la formación de... Me vais a disculpar, necesito ponerme un chaleco porque se está poniendo el sol y se está enfriando esto. Ya es otra cosa. Bien, pues os decía que después de 30 años dedicado a la difusión y a la formación de nuevos profesionales en, en diferentes idiomas, he sentido un cansancio tremendo como de estar, bueno, un cansancio que empezaba como a robarme la alegría que sentí desde el primer día en compartir mi entendimiento de este sistema y la profundidad con la que había transformado mi percepción de la realidad. Y no entendía bien por qué. Eh, y al final me he dado cuenta de ello precisamente eh, cuando volví a hacer este curso, cuando volví a trabajar con la información básica, porque ahí es donde está el poder transformador de este sistema. Ahí está lo que me transformó a mí desde el principio, particularmente en los primeros 7 años de mi relación con estos conocimientos, vivir mi diseño o no vivir mi diseño. Es decir, vivir en base a lo que me es natural o vivir en base a la incertidumbre infinita de la que mi mente es capaz. Vivir en base a algo que es tan incuestionable que mi mente solo puede quedarse perpleja, perpleja, que es el absoluto de mi forma. Es decir, que exista una explicación que es capaz de batir a mi mente en su propio terreno, desde el raciocinio, desde la lógica, desde la evidencia, desde lo obvio, desde lo que yo me cuento a mí mismo, no lo que otro me cuenta. Es decir, yo no he creído nunca en el sistema de diseño humano. He creído en mí
y he creído en mi fascinación de que existiera una manera de contemplar la condición humana como la que este gráfico me ofrece. Poder ver mi diseño o el diseño de cualquiera como quien mete a un ser humano debajo del microscopio. Somos tres, compadre. Hola, buenas tardes. Meter un ser humano debajo del microscopio y ver siempre lo mismo, una dualidad fundamental. Es decir, una estructura que es la misma para todos. Este cuerpo gráfico representa la estructura a través de la cual se manifiestan todas las variaciones de la condición humana que podamos concebir. Todas, todas. Y no hay una mejor que otra, porque todas conllevan esta dualidad fundamental, una impronta como punto de partida, ¿ok? Que define una manera única de ser y una apertura que determina su capacidad de funcionar como uno más, es decir, que tu forma innata de ser no te convierta en un bicho raro y no te impida ser y funcionar como una persona normal en un mundo que se rige por normalidades, en un mundo que sin normas no se puede organizar. Por eso es un mundo que está hecho para todos, pero para nadie en particular. Quiere decir, todo el mundo tiene que encajar. Y todo el mundo nace con esa fundamental donde aquello que te predispone para aprender cómo encajar en el grupo acaba simplemente distorsionando aquello que estaba hecho para hacerte distinto del resto. Y básicamente esa es la causa y el motor fundamental del sufrimiento humano desde el principio de los tiempos, desde que empezamos a aprender a funcionar de manera organizada. Es lo que en diseño humano llamamos el no ser. El no ser que absorbe la energía vital del individuo para sobrevivir en el plano material, porque el plano material es el que se rige por normas. La relación del individuo con el grupo. Y básicamente es algo inevitable, porque todos tenemos que sobrevivir, todos tenemos que funcionar en el mundo. No importa cómo lo quieras espiritualizar, las cosas siguen teniendo su precio. Entonces, lo que el diseño humano revela es algo que nunca supimos ver. Primero, que existe algo estructural que nos hace iguales, que no es algo en lo que creer como Dios o que no es una abstracción, que es ese cuerpo gráfico, que es una estructura mecánica que determina cómo funciona la energía, el procesamiento de la energía y de la conciencia en el ser humano en general y en cada uno en particular. Es decir, la manera única en la que cada ser humano participa de algo que es común a todos, humano. La manera única de ser tan humano como los demás. Entonces, esta perspectiva y el entendimiento mecánico de la impronta individual de cada uno, en diseño humano, a partir del momento en el que emergieron los cuatro tipos, porque yo llevo tanto tiempo en el diseño humano que los primeros 4 años de mi trabajo como profesional, como analista, no existían los cuatro tipos. Entonces hay pocas personas que entiendan tan bien como yo lo difícil que es analizar cualquier diseño si no dispones de la perspectiva del tipo. Lo fácil que es perderte en abstracciones, interpretando lo que pone la superficie del cuerpo gráfico. Porque en el momento en el que afloraron los cuatro tipos, el tipo era un elemento de síntesis. Era un elemento que le daba un valor integrador de síntesis a cualquier detalle que apareciera en el cuerpo gráfico.
no solo eso, digamos, subrayaba el valor práctico de conocer tu diseño. Una manera en la que conocer tu diseño de una manera holística, sin necesidad de recordar todos los detalles, podía tener un efecto transformador inmediato, particularmente para los dos llamados tipos energéticos. Entonces, a partir de ese momento, bueno, mi fascinación por el sistema no dejó de aumentar porque los cuatro tipos representan algo tangible, algo cotidianamente humano. Es decir, una manera de vivir el efecto transformador de esta información desde el principio, de manera que no sea una cosa simplemente intelectual, sino una manera alternativa de transitar el mundo y no depender de tu mente racional, que es básicamente la que gestiona tus condicionamientos a la hora de tomar decisiones, sino de aprender a tomar decisiones en base a tu energía vital y la predisposición natural de esa energía vital. Porque es la única manera de equilibrar, de reequilibrar, de reeducar tu mente también hacia una manera más sana de ser tú mismo en tu relación con el grupo. Es decir, de tal manera que tu relación con el grupo deje de ser un elemento, el elemento que distorsiona tu naturaleza, tus apegos, tus proyecciones, tus miedos, y que, alineándote con tu naturaleza, no es que esos miedos desaparecen, no, porque son parte innata de ti, pero desde tu estrategia y desde tu autoridad aprendes a gestionarlos de una manera que no solo dejan de distorsionarte, sino que son la base de tu conciencia como algo que se está desarrollando en la continuidad de tu experiencia, no como un recetario intelectual que te dice lo que tienes que hacer hoy para llegar a no sé dónde mañana. No, no. Es otra manera de vivir. Es otra manera de estar en el mundo. Es otra manera de transitar cada uno de tus días. Es una manera de vivir haciendo planes para hoy. No es una manera de vivir haciendo planes sobre cómo mejorar tu vida. No, es una manera de vivir aprendiendo a disfrutar de tu vida como es y desde esa perspectiva observar cómo tu vida cambia, no mejora, cambia. Cambia lo bueno, cambia para bien, cambia para mal. Pero, digamos, no mejoran unas cosas, empeoran otras. Al final se trata de aprender a encontrar el punto de equilibrio dentro de ti, entre tu luz y tu sombra. Entre tu mente y tu cuerpo está tu conciencia. Es decir, la conciencia de ser la que piensa, no los pensamientos. La conciencia de ser espíritu encarnado en un cuerpo, que sin el cuerpo no puede manifestarse en el mundo. Pero que no es cuerpo y no es mente, es pasajero. Es lo que llamamos la personalidad. Cuando la personalidad está alineada con la forma, en lugar de atrapada en los laberintos de la mente. De una mente inevitablemente especuladora, porque a eso le llaman educación.
A eso le llaman ir a la escuela, nos enseñan a especular, nos enseñan a usar las matemáticas, nos enseñan a usar la mente como instrumento decisorio. Entonces, el diseño humano lo que representa es una oportunidad para realinear tu vida y en lugar de vivir atrapado en las marañas de tus laberintos mentales, aprender a gestionar tu vida desde un lugar alternativo al que en diseño humano llamamos autoridad interna. Entonces, el curso de vivir tu diseño básicamente consiste en eso, ¿ok? Básicamente consiste en saber gestionar la superficie de tu diseño, las características más cotidianas. Es decir, lo que vemos en la superficie del cuerpo gráfico son 9 centros. Esos 9 centros son los mismos en los 4 tipos. Son los mismos en todos los diseños, igual que todos los seres humanos tienen 2 piernas, 2 ojos, 2 riñones, un hígado, un corazón. Ok, esos centros tienen unas correspondencias biológicas que permiten la gestión de todas las partes de nuestro cuerpo como un todo organizado que tiene una orientación cognitiva particular, una manera específica de funcionar entre humanos, para bien y para mal. Entonces, todo el curso original de Vivir tu Diseño básicamente consistía en eso, en presentar los 9 centros, el modo en el que cada uno de esos 9 centros se convierte en un problema que intentas gestionar desde tu mente en el momento en el que está sin definir en tu diseño, y cómo el poder que le damos a la mente hace que des por supuesto los centros que están definidos y que estos acaben siendo gestionados de un modo distorsionante por la mente. ¿Ok? Entonces el diseño humano luego tiene los 4 tipos. ¿Qué son los 4 tipos? 4 maneras distintas de contrarrestar ese poder distorsionante de la mente. 4 maneras distintas de volver a restablecer la conexión con aquello que nos era natural desde el momento mismo del nacimiento, es decir, desde antes de que aprendiéramos a razonar, desde antes de que razonar y pensar se convirtiera en un hábito, donde sentir era lo natural, desde antes de que pensar se convirtiera en algo que te separa del sentir, se convirtiera en algo en lo que confías más que en lo que sientes. Porque básicamente la mente que se alimenta de los centros que están en blanco es la mente que se alimenta de miedos, traumas, experiencias dolorosas, memorias. Hay gente que piensa que los centros que están en blanco son centros que no tienes. Si fuera así, no existiría el reflector. Alguien con 9 centros en blanco no podría existir si los centros en blanco fuera algo que no tenemos. Claro que los tenemos. Y no solo los tenemos, sino que no están vacíos como muchos creen. Esos centros que están en blanco están a rebosar de memoria acumulada. Pero cuando digo a rebosar, me refiero a una memoria que está comprimida, como el gas está comprimido en bombonas, para que nos lo podamos llevar a casa, ¿ok? Del mismo modo, la memoria está comprimida en esos centros abiertos y no tienes acceso a liberar la memoria que contienen. Ni siquiera eres consciente de todas las memorias que contienen. Son otras personas, cuando entran en tu aura, personas sobre todo que tienen definición en los centros que están en blanco en tu diseño, las que sin quererlo, sin pretenderlo siquiera, aprietan el botón de esa bombona de
de memoria, porque eso es lo que son los centros, y hacen que afloren las memorias, de tal manera que en lugar de reflejar la energía vital de la persona que activa el centro, lo que hace es que agregando la memoria que el centro sin definir contiene, acabe magnificando el estímulo que recibe, generando distorsión, generando apego, generando confusión entre la memoria y aquello que está ocurriendo ahora. Es decir, donde sin saber de qué manera uno reproduce los mismos condicionamientos una y otra y otra y otra vez. Pues el diseño humano te da las herramientas para que puedas observar, no solo puedas observar el modo en el que lo haces, es decir, que puedas darte cuenta de cómo reproduces ciertos condicionamientos y que te des cuenta también de que hay una alternativa a dejar de reproducirlos, pero que esa alternativa nunca va a venir de tu mente, porque tu mente es la que ha sido condicionada, tu mente es la que descifra una realidad en la que fuiste condicionado. Tu mente solo te conoce de manera distorsionada, te conoce por tus problemas, no conoce cómo eres cuando no se atraviesa entre tú y tú. No conoce cómo eres cuando no necesitas una razón para decidir una cosa o la contraria. Cuando la decisión te viene de un lugar más profundo que la mente. Bueno, pues este proceso antes se hacía en 2 días. El primer día los 9 centros, el segundo día los 4 tipos. El primer día los 9 problemas, el segundo día las 4 soluciones. ¿Ok? Y luego todo el mundo a casa a experimentar con esto. Y así lo estuve enseñando, porque fue como me lo enseñaron a mí durante muchos años, la mayor parte de mi trayectoria profesional. Hasta que un día me pregunté, ¿cómo es que tanta gente hace este curso y luego tan poca acaba viviendo su diseño? O al menos eso me parecía a mí. Voy a cerrar la ventana, sigo teniendo frío. Perdonad. Entonces se me ocurrió, dije, claro, yo llegué al diseño humano después de 7 años de investigación profunda en mí mismo, a pelo, en India, hurgando en mis heridas, hurgando en mi sombra. Y descubrí cosas increíbles acerca de mí y de lo que implica ser humano cuando no doy por supuesto nada. Y cuando me encontré con el diseño humano, lo que más me impactó, me choqueó, fue que un individuo que no me conocía de nada, y que no podía saber nada de mí, en 45 minutos me contara todas las cosas que yo mismo había podido observar en los últimos 7 años de mi vida, sobre todo de un modo muy consciente. Era como si ese tipo hubiera vivido dentro de mí toda mi vida y hubiera visto lo que solo yo podía ver, porque no eran cosas que se vieran desde fuera. Para nada, más bien desde fuera se veía todo lo contrario. El impacto fue tan fulminante, que yo nunca volví a ser el mismo. No es que no volví a ser el mismo, nunca fui otro. Simplemente había ciertas actitudes que antes no podía evitar tener y que después ya no podía seguir alimentando. Entonces, esa diferencia fue tan radical,
que bueno, no es que di por supuesto que todo el mundo se lo iba a tomar como yo, porque además, bueno, no todo el mundo tuvo la fortuna de que le leyera Ras su diseño, ¿ok? Y no hay muchos Ras que vinieran después. Eh, si yo acabé, no es fácil ser un buen analista de diseño humano, no es fácil. Yo lo sé porque he hecho generaciones de ellos. Y me cansé porque hay mucha gente que llega a la formación de analista y no están preparados. Lo llevan todo en la cabeza, pero no lo están viviendo. Y si no vives esta información, wow, es tan compleja que el embotellamiento mental es inevitable. Pero es que además, contárselo a otros, sí, puede ser una manera digna y bonita de ganarse la vida si realmente es algo que te nace. Pero el valor más profundo estos conocimientos han demostrado tener un valor impagable para mí, es en el modo en el que transforma o ha transformado mi relación conmigo mismo en los peores momentos, que es lo que por otra parte ha cambiado mi relación con el resto del mundo en mis peores momentos. Eso es impagable. Y al cabo, lo otro, bueno, pues sí, me gusta mi trabajo, más que a la mayoría. Pero teniendo en cuenta que yo no soy un generador y que a mí trabajar no es que me nace así de solo, pues trabajo es trabajo, ¿sabes? Ah, entonces, en mi darme cuenta de que, bueno, no todo el mundo estuvo 7 años yendo a la India a mirarse su propio ombligo como yo, antes de encontrarse con el diseño humano, entonces dije, bueno, pues igual a la gente le resulta más difícil hacer asociaciones de cuál podría ser el valor práctico de esta información. Entonces, mirando, eh, bueno, a los otros elementos de este cuerpo de conocimientos que para mí supuso un antes y un después, pues fue, por ejemplo, el modo en el que nos condicionamos unos a otros, es decir, qué ocurre cuando dos diseños distintos se encuentran. Ok, las relaciones, el modo en el que el diseño humano te enseña a comprender lo que ocurre cuando te encuentras con cualquier otro ser humano, es decir, con otros seres humanos en general, pero con cualquier versión específica en particular. Ok, y que eso sea algo que bueno, tampoco es tan complicado de establecer asociaciones claras, toda vez que entiendes que cada centro es una función mecánica y que o yo defino el centro, o tú lo defines, o lo definimos los dos, o se queda sin definir. No hay muchas variantes posibles, ¿ok? Es decir, cómo conectan dos diseños en general, pero luego un elemento que para mí fue particularmente transformador debido a la predisposición de mi propio diseño fue comprender las mecánicas de la sexualidad. Es decir, sí, no solo porque la sexualidad sea un elemento eh, tan importante en nuestra vida, sino el entendimiento de por qué es tan importante. ¿Okay? No solo por su capacidad reproductiva, que eso es lo que le confiere elementos dramáticos, sino por su connotación emocional, por las emociones que desata, y teniendo en cuenta que el 50% de la humanidad tiene las emociones definidas, ¿okay? Comprender que aunque el 50% las tenga definidas, cada uno de ellos las tiene definidas de una manera particular y que la emoción es la libido, ¿okay? Y que la libido es más que la actividad sexual, es una cierta predisposición social también, una manera de sentir la vida. Entonces decidí crear lo que ahora llamo Vivir tu Diseño XXL, donde dedico el doble de tiempo del que dedico normalmente. Y cuando digo dedico,
Me refiero al hecho de que la primera vez que lo hice en vivo, es decir, 4 días seguidos, más otro mediodía de preguntas y respuestas. Y lo hice en Turquía, en vivo, en inglés. Después se me ocurrió, digo, ¿por qué no hacer lo mismo en versión online? ¿Ok? Eh, y además se me ocurrió la mejor de las versiones, donde no solo el participante tiene acceso al doble de información que en un Vivir tu Diseño normal, sino que es información específica que se refiere a cómo vivir tu diseño o no vivirlo, es algo que marca la diferencia para ti en tu día a día, o puedes tirar con el diseño humano a la basura. ¿Me explico? Quiere decir, lo puedes usar para darle de comer a tu mente y usarlo como tu mente usó el resto de las cosas que has conocido antes. O puedes usarlo para que sea un comenzar de cero, desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista racional, donde la supremacía de la forma sobre la mente es la base. Pero eso no es la base porque lo digo yo, o es la base en tu propia vida, o no será nunca la base para ti y nunca lo sabrás explicar como lo explico yo, porque yo explico algo que vivo. No es lo mismo que explicar algo que vives, que explicar algo que le has oído decir a otro. Porque entonces dependes de tu memoria. Yo no dependo de mi memoria. Yo no necesito reproducir las palabras de Ra después de que lo aprendí todo. El idioma que hablo es el suyo, pero lo hablo a mi manera. Y la conciencia que expreso es la mía. ¿Okay? Pues el único modo de que estos conocimientos alguna vez sean tuyos es que los vivas. Pues el vivir tu diseño tiene ese propósito, que tú te des cuenta de la diferencia de vivirlo o no vivirlo en todas las esferas de tu vida personal, en las más íntimas, porque es allí donde más importa. Si no puedes ser tú mismo en la intimidad, entonces ¿dónde lo vas a hacer? Entonces, ¿dónde lo vas a hacer? Y el modo en el que está secuenciado, ok, en esta ocasión es a través eh, de los mi experiencia con esto fue que, claro, no es lo mismo absorber esto en 4 días y luego tener al día siguiente medio día para preguntas y respuestas, que ir absorbiendo la información por partes y tener acceso a preguntas y respuestas antes de pasar al siguiente escalón, siempre con una semana para, digamos, digerir, asimilar el impacto. Y como hice este proceso pues, unas 3 o 4 veces ya online, no tengo la menor duda de que al acabar este tipo de proceso, los que no viven su diseño al menos se dan cuenta de ello. Me explico, pero que no es algo que simplemente metes luego en un cajón porque no sabes qué hacer con ello. No, 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 no. Porque, digamos, el tiempo que pasamos juntos en esas 8 sesiones de preguntas y respuestas, que son de 2 horas cada una, yo no voy a estar enseñando nada. Todo lo que tenía que enseñar ya lo habéis escuchado antes en versión pregrabada, ¿ok? Que creo que en la versión española, si no me equivoco, el original del vídeo es en inglés, pero está traducido con subtítulos en español, está transcrito al español, editado por mí mismo, en PDF también, ¿ok? De manera que todo sea perfectamente inteligible. Entonces, cuando nos encontramos en las sesiones de preguntas y respuestas, a mí no me importa lo que preguntas, yo voy a referir mi respuesta a tu diseño. Quiere decir que al final se trata de eso, de entender el modo en el que lo que se enseña en el curso te atañe a ti.
¿ok? Y cuál, no sé, las dudas que, o la confusión que pudieras tener respecto a cómo encajar ese tema en tu propia vida, en tu propia experiencia. Entonces, digamos que la respuesta no es solo teórica, ¿ok? La respuesta es tu propio diseño, ¿ok? Entonces, eh, yo, yo estoy hecho para la confrontación, se me da muy bien el cuerpo a cuerpo, ¿ok? Sobre todo cuando yo no tengo nada que ganar, porque lo que yo tenía que ganar ya está ganado, nada que demostrar a nadie. Simplemente la consistencia de la lógica, la consistencia de la mecánica, cuando sabes enfocar sobre aquello que importa y entonces pues ayudaros a separar la paja del grano y ayudaros a entender cómo vuestra propia mente sigue creando dilemas, porque dilemas que no son el verdadero, porque esa es su costumbre, esa es su inteligencia. ¿Ok? Pero básicamente, sí, son respuestas que están cortadas a la medida de cada diseño, pero de un modo que es en la superficie misma, es lógico para cualquiera. Es decir, no hace falta ser un experto en diseño humano para entender la lógica que hay detrás de mi respuesta. ¿Ok? Y entonces cuando haces esto durante, pues no sé si son 2 meses o 2 meses y medio, que se prolonga, pues no es lo mismo. Hay un proceso de transformación ya en bueno, pues ir adelante por ti mismo, pero ya digamos, has tenido tiempo de contrastar las sensaciones de cuando estás alimentando lo uno y cuando estás alineándote con lo otro. ¿Ok? Y esta manera de trabajar ha condicionado toda mi manera de abordar mi trabajo online. Es más, desde el año pasado que no ofrezco ningún curso online, ni en inglés ni en español, porque estoy precisamente en ese proceso de transformación, creando una plataforma donde estos cursos se van a ofrecer de manera continua, ¿ok? Pero como va a estar más tiempo, va a tardar más tiempo en estar lista para ser ofrecida al público. Estoy todavía con el prototipo inglés, la española ni sé hasta cuándo voy a poder sacarla. Pues sabía que había personas preguntando por el diseño, tanto en inglés como en español. Y dije, bueno, pues hagamos uno más así, en el que los encuentros de preguntas y respuestas van a seguir siendo semanales, porque una vez que se lance la plataforma, pasarán a ser mensuales. ¿Ok? El proceso será más dilatado en el tiempo, los encuentros serán mensuales, y entonces, bueno, esta es como posiblemente la última vez en la que se puede hacer en ese plazo más intenso, donde los encuentros son semanales. Las fechas están publicadas en Internet, las fechas de preguntas y respuestas. Entonces la idea es esta, que accedes a un tramo de la información, lo escuchas todas las veces que quieras, anotas tus preguntas, las mandas por escrito, mejor todavía, y cuando llega el día del encuentro, pues yo procuro responderlas todas. Y así vamos avanzando hasta llegar al final del trayecto. Y bueno, la idea es que al final estás listo para experimentar, convivir tu diseño y darte cuenta de bueno, de cómo tu mente apuesta a lo seguro, porque eso es lo que he aprendido. Y cómo, bueno, estando a lo seguro, distorsiona tu dilema y distorsiona tus prioridades. Pues la fuerza para poder resistirte a tus hábitos mentales, ese músculo lo tiene que desarrollar cada uno. Por eso, pero estas son las herramientas básicas. No hace falta entender todos los detalles de tu diseño para aprender a gestionarlo
cotidianamente de manera holística, porque si lo haces, los detalles en realidad caen en su sitio por su propio peso. Es decir, vivir tu diseño es mucho más excitante y satisfactorio que, que alguien te cuente cómo podría ser si lo vivieras. No sé cómo decirlo. No sé, yo siempre he sido más de la experiencia que de la teoría. Por eso, como ya digo, si estoy aquí hace 30 años, no es porque creo en el diseño humano. Wow, es porque me ha hecho sentirme vivo cada día de estos 30 años, profundamente, pero con mucha más paz y mucho menos distorsionado por la rabia, que sigue ahí, en mi sombra, pero ya por suerte en mi sombra no manda. Mi sombra ya solamente interviene como última línea de defensa, pero no me representa. Bueno, pues esto sería lo que tengo que decir a modo de presentación. No quiero ahora entrar en mayores detalles, pero digamos que estoy abierto a escuchar y a responder también cualquier pregunta de cualquiera de vosotras o vosotros. Chao, Sofía. ¿Cuánto tiempo? Hola. Chao. Qué bueno. Veréis, llevo 30 años dedicado a esto. Yo he hecho presentaciones de diseño humano de 2 horas, de 2 horas y media. Ya estoy cansado de empaquetarlo mejor. Ya doy por supuesto que los que vienen a mí un poco ya saben a lo que vienen. Vienen a por la chichi, a por la sustancia. Eso es lo que ofrezco y la sustancia sois vosotros. Es decir, ¿qué queréis que os cuente? ¿Qué necesitáis saber que no sepáis? Eh, ¿Y realmente queréis vivir vuestro diseño o solamente queréis que os entretenga? Eh, ¿Me explico? Porque bueno, pues eso, ahí también voy a hacer cosas para el entretenimiento porque la conciencia tiene que ser entretenida. Vengo de estar 4 días enseñando un curso en Alemania que el tema era el despertar de la personalidad y al final podía resumir el curso diciendo que la personalidad está despierta cuando ser tú mismo es entretenido. No hace falta que pase nada afuera para que tu vida sea entretenida. Basta observarte a ti mismo y darte cuenta del chiste que encarnas de manera permanente para que tu vida sea entretenida, para que tener mente y ser inteligente no sea fuente de sufrimiento, porque la usas como un hábito, como un instrumento de adicción a ciertos hábitos que determinan tus actitudes ante la vida, no te das ni cuenta. Pero sí, entender puede ser muy entretenido, debe ser entretenido. ¿Alguna pregunta? Aunque sea para entretenimiento. Entonces el curso son 8 semanas. El curso son 8 sesiones. No me acuerdo ahora si había alguna semana intercalada en la que no había eh, sesión de preguntas y respuestas porque yo tuviera algún compromiso en la agenda. Creo que sí, no estoy seguro. Pero Pero como bueno, más dije o menos dos antes, meses, sí, ¿no? Más o sí, menos sí, dos sí, sí, meses. sí. Sí, creo que termina a finales de julio. Sí, sí. Ujú. Y quizás valga la pena decir que, aunque esté prevista, digamos, la primera fecha oficial para la primera sesión de preguntas y respuestas
sea el día que está indicado allí, desde el mismo momento que te inscribes ya tienes acceso a la primera parte de la información para comenzar a escucharla, ¿vale? O sea que no sería, empezaría en automático, ¿vale? Desde la oficina os enviarían el enlace para poder comenzar a visualizar el material correspondiente a la primera sesión. Más preguntas, tanto si son prácticas respecto al curso como si son respecto a vuestros dilemas a la hora de vivir vuestro diseño, si sabéis ya algo de ello, como digo, mientras sea algo cercano a lo que nos reúne aquí, yo comparto con mucho gusto. Alok, yo querría hacerte una pregunta. Con mucho No sé. gusto, María. Vale. Bueno, yo este trip mental que describes ya lo he vivido los últimos 4 o 5 años, después de varias lecturas y también mucho autoestudio. Así que para mí este enfoque muy ligado a la experiencia es muy importante también. Siento que tengo mucha información y necesidad de ordenarla a la experiencia. Cuando he mirado la info de tu web, hay una parte que tiene que ver conmigo y hay un deseo de llevarlo más allá también hacia el análisis profesional. Estuve mirando la estructura de cursos del International Human Design School y me gustaría saber hasta dónde tú actualmente estás ofreciendo formaciones y es posible avanzar contigo. Porque de hecho yo este curso de Vivir tu Diseño lo hice con otra persona. Me gustaría volver a hacerlo y empezar desde el principio, pero también saber hasta dónde tú actualmente formas o entrenas. Como ya dije antes, yo me cansé de formar personas que no habían ni siquiera iniciado su proceso de decondicionamiento. Uh-huh. Es decir, personas que habían aprendido el ABC y la cartografía del rave y lo tenían todo embotellado en la cabeza, incapaces de darle vida, ¿ok? Incapaces de explicarlo de una manera que sonara lógico a los oídos de cualquier ser humano, porque este es el sistema de diseño humano. Y como es humano, cualquier humano al que le hables debiera de poder entender de qué estás hablando. Y eso requiere un dominio de lo que es natural en el ser humano, para lo cual necesitas vivir alineado con tu naturaleza, porque tu naturaleza es la que te hace humano a ti. Entonces, si no pasas por un proceso de transformación interno que transforma tu idea de lo humano, que lo humano suele ser aquello en base a lo que generalizamos, ¿ok? Yo ya no expreso lo humano a través de ninguna generalización. Me basta con expresar mi versión y de expresarla en mi nombre. Y va y resulta que soy tan humano como cualquiera. Aunque unos resuenen más que otros. Pero lo que digo suena vivo y suena humano. Luego ya unos entienden más mi lógica y otros menos. ¿Okay? Hoy mismo me decía una chica que hizo el Vivir tu Diseño y el ABC con una profesora y la cartografía conmigo, que somos dos profesores triples que le resultamos muy complicados, como mucha explicación. Y otros me dicen lo contrario. Pues ahí cada uno tiene que ver con quién es su profe, con quién resuena. Por eso hago estas presentaciones, simplemente pues para daros una oportunidad de sentir, porque al final yo soy el que está detrás de los vídeos que vais a ver, yo soy el que está detrás del material impreso. Entonces, bueno, es una manera
de sentir. Sí, para mí Pero lo que estoy haciendo ahora, lo que yo me he dado cuenta, es que para la mayoría, ya digamos, ya no digo el vivir tu diseño, que también, pero el ABC y la cartografía del rave ya es como el lanzamiento a analista profesional. Y no, no. La llamada formación general, para mí debiera de ser la cultura de la que dispone un adolescente. Es decir, una capacidad de contemplar lo que significa ser humano sin mitos homogéneos en la mente, sin tabús morales, una idea desmitificada de lo que significa ser humano, porque en realidad nada significa nada hasta que tú no le das significado, nada tiene valor hasta que no tiene valor para ti. Eso no ha existido. Entonces, yo ahora lo que estoy haciendo como formación es que sigo haciendo la formación general, pero del mismo modo que vivir tu diseño, donde el énfasis no está en la información pregrabada, que es la misma en todos los cursos, sino en de qué dice eso de ti. ¿Qué dice eso de ti? ¿Qué dice eso de ti en tu vida cotidiana? Porque tu diseño es lo que condiciona y determina la experiencia que tienes de ti mismo en tu vida cotidiana. Es lo que no cambia. Cambian tus circunstancias, cambia la gente a tu alrededor. No cambias tú. Tú eres el mismo, el que se despierta cada mañana. Y poder rendirte a ese binario y dejar de dar vueltas en torno a ti mismo como un tonto, sintiéndote igual de incómodo en tus dos extremos. Finalmente encuentras dentro de ti mismo el punto de equilibrio, donde los dos extremos te quedan igual de bien, pero ninguno de ellos te arrastra. Entonces, eso es vivir tu diseño. Y el ABC y la cartografía del rave son herramientas para apoyarte en tu propio entendimiento y estar seguro de que no eres alguien que está en el diseño humano por fe. No, que entiendes lo que estás haciendo y que lo entiendes con todo lujo de detalles. Claro que requiere de un cierto tiempo, pero para entender todo lo que ocurre en tu propia vida a niveles sutilísimos, ya no necesitas analistas, ni psicólogos, ni nada. Luego otra cosa es aprender a explicarlo, porque eso es lo profesional. Y lo profesional es ganarte la vida con esto. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Tomar conciencia, eso es lo primero. Y para eso no es solo vivir tu diseño. Vivir tu diseño es el comienzo, que si eres un generador, puede ser todo lo que necesitas. Si eres un proyector, no es suficiente. Necesitas más información. Entonces, la formación general contiene todo lo que alguien necesita para completar su decondicionamiento y no tener que hacerse 5 lecturas porque con la primera bastó. La primera y vivir tu diseño. ¿Ok? Entonces, ahí tienes los conocimientos necesarios para poder contrarrestar cualesquiera que sean tus hábitos mentales y hacerle entender a tu mente que seguir tu estrategia siempre es igual de lógico que cualquier otra cosa, como mínimo. Y entonces, cuanta más evidencia tienes, pues más fácil te va a resultar ser capaz no solo de identificar tus hábitos mentales, sino sobre todo no sucumbir a ellos. No sucumbir a ellos, que es algo que solamente ocurre cuando tomas decisiones, cuando resuelves el dilema de quién eres para ti mismo en base a tu autoridad interna y no a tus apegos mentales. Pues todo eso para mí es tan fundamental y me gratifica tanto, me devuelve tanto la alegría de compartir el entendimiento, que he perdido todo interés en formar analistas profesionales nuevos. Sí. Desde luego, ahí tengo una buena montaña de cosas que hacer antes de volver a plantearme eso. Digo que no sé si volverá a ocurrir. Precisamente esta mañana le estaba recomendando a alguien con quien ir a hacer esa formación, porque yo no estoy disponible.
Entiendo. Pero sí lo estoy para quienes quieran usar el sistema de diseño humano para transformar el entendimiento que tienen de sí mismos. Para eso sí que estoy disponible. Y entonces yo sé que puedo transmitir en una sola respuesta a cualquiera que sea tu pregunta, la respuesta a tus dilemas más fundamentales en tu vida cotidiana. Me explico, porque sé argumentar mi respuesta en base a lo que está en la superficie de tu cuerpo gráfico. No me estoy inventando nada, no estoy proyectando nada tampoco, es una lógica. Y eso es impactante. No solamente ver cómo te responden a ti, sino ver cómo le responden a otros generadores, igual que tú. Porque la lógica es siempre la misma. Entonces, bueno, también es un modo de darte cuenta que los dilemas a los que te enfrentas tú son los dilemas a los que se enfrenta cualquiera que quiere liberarse del modo en el que la mente tiende a esclavizarnos y a mantenernos atrapados en lo que no es más que nuestra sombra. Nuestro raciocinio, al final, es un nido de miedos. ¿Okay? El hacerse adulto, en un cierto modo, es hacerse una coraza en el mundo. Una coraza que, desgraciadamente, no solamente nos protege de fuera, tantas veces nos protege de dentro. Nos hace dejar de sentir. Y ahí es donde se vuelve contra nosotros. Donde aquello que nos protege de fuera se convierte en nuestra peor enfermedad. Miedo. Pues nadie puede afrontar esos miedos por ti, pero es que si no vives tu diseño, ni siquiera sabes cómo, te puedes pasar la vida de terapeuta en terapeuta de, no, el diseño humano te dice, mira, así, y a fondo, pisa a fondo. Porque es así. Cada una de las fórmulas de vivir tu diseño es una píldora chamánica, que si la aplicas rigurosamente, te hace confrontar todos tus miedos. Pero nadie marca el ritmo de cuándo es correcto para ti confrontar qué miedo. Eres tú contigo mismo. Eres tú y la historia que te cuentas a ti mismo. Y eso es lo que más me gusta del diseño humano. Y yo no tengo que decirle a nadie lo que tiene que hacer. Yo tengo que señalar hacia dónde lo pueden encontrar dentro de sí mismos. Y esa es la cuestión. ¿Estás listo para ese tipo de viaje o no lo estás? Y para mí ese tipo de viaje es lo que el diseño humano revela. Que la vida es un viaje, que es terminal. Somos limitados. Y que, bueno, ya que estamos, ¿por qué no disfrutar del viaje, sobre todo si sabes cómo? ¿Por qué vivirlo identificado con los viejos hábitos que ya se sabe a dónde llevan? Ya lo hicieron otros antes que tú. Dejarse llevar por la razón. ¿Alguien más tiene alguna pregunta respecto al curso o respecto a vivir en base a estos conocimientos? Perdão. Desculpa, podes perguntar. ¿Tienes? No, creo que a mí como me llama mucho la atención la manera en que hablas como, bueno, anoté como la mente sigue creando dilemas que no son el verdadero. ¿Y qué pasa cuando tu mente, bueno, en mi caso, en mi diseño, soy proyectora, 2-4, con centro de cabeza y ajna definidos, y hasta dónde eso juega a tu favor o en tu contra, porque siento que a veces ahí está mi tema, ¿no? Como estás para mí o me estás jugando, o sea, contra mí, ¿sabes? Me estás diciendo que eres una proyectora mental
tu única definición es entre tus dos centros mentales. No, soy proyectora, no, tengo también, soy proyectora del vaso, o sea, mi autoridad está en el vaso, que se conecta a mi ego, a mi centro de identidad y a la raíz. O sea, esos centros se conectan y luego se conectan, ajna, pero siento que a veces los centros que toman el control en mí son precisamente la mente, que sé que juegan muchas veces como a mi favor, pero también es donde estoy como bloqueadas, o entonces como donde sabes cuál es, La mente hasta nunca dónde juega, puede ir. la mente nunca juega a tu favor. Okay. La mente es la que te hace súper esclava de las personas que necesitas. ¿Okay? La mente es la que te hace jugar a pretender que no necesitas nada, mientras sin los demás no sabes ni dónde empieza ni dónde acaba tu película. Entonces tu mente se hace con todo, tu mente interpreta tu bazo, porque no permite que tu bazo interprete tu vida. ¿Ok? Entonces tu mente te hace fóbica. ¿Ok? Tu mente absorbe la capacidad del bazo de gestionar tu miedo. Y entonces te hace ver la vida en blanco y negro. Te hace buscar certezas. Pero si tienes la mente conectada a la cabeza, como yo, entonces tu inteligencia no está en tus certezas, sino en la profundidad y en la trascendencia de las preguntas que te haces. Y en tu capacidad de convivir con el hecho de que lo único cierto en la vida es la muerte. Y todo lo demás es algo que te imaginas. Todo lo demás es una película. Todo lo demás es ilusión. Que no está mal. No está mal tener una imaginación desbordante como la tuya o como la mía. Lo malo es cuando confundes lo que imaginas con lo que ocurre. ¿Ok? Pues el problema no está en tu mente. El problema está en cómo aprendiste a usarla, creyendo que eres más inteligente cuando tienes la respuesta que cuando no la tienes. ¿Me explico? Porque cuando tienes la respuesta, al final la respuesta es buena, pero no para ti. La respuesta sería buena si tú no fueras como eres, y si las cosas no fueran como son, y si el otro no fuera como es. Entonces, claro, todo encajaría mucho mejor con como tú te lo imaginas. Pero es que la vida no es eso. La vida no es eso. La vida es lo incierto. Lo cierto es la muerte. La vida no se sabe nunca. Más allá de lo que pasa ahora, no se sabe nada. Por eso imaginamos tanto. Porque no se sabe nada. Entonces, vivir como proyectora no empieza siquiera hasta que no sabes nada. Y no saber nada es tu punto permanente de partida y de retorno. Bueno, pues hacer vivir tu diseño XXL conmigo significa absorber la información desde ahí. Gracias. Con gusto. Laia. No te escucho. No sé por qué no te escucho, pero tu micrófono está activado. Tiene que estar algo en la configuración de tu audio. ¿Ok? No sale la señal de tu micrófono. ¿Ok? Si no, lo tendríamos que estar escuchando todos, porque a los demás les escucho cuando lo activan. Es algo en tu ordenador, lo lamento. Si quieres, puedes escribir tu pregunta en el chat. Vaya. Ah, ahí estás. Si tienes una pregunta concreta, puedes escribirla y te la respondo con mucho gusto. No sé si alguien más, entre tanto, tiene algo que plantear. Sí, Alok. ¿Puedo hablar en portugués o
Venga, Intento hablar en portuñol. portuñol mejor. Ok. Yo he hecho vivir mi diseño con la escuela internacional, Sí. pero no vivo mi diseño. Estoy a medio de cartografía del rey y siento que no debía estar ahí. ¿Me entiendes? Porque ¿Cómo que yo cómo que esperaba... sí te entiendo? Claro que te entiendo. Por eso hago este curso, Sí, yo ¿sabes? esperaba... Para Disculpa. ahorrarles a muchas personas la experiencia que tú estás teniendo y sobre todo la posibilidad de que llegas ahí, luego te metes a hacer la analista profesional, pero nunca empezaste a vivir tu diseño. Y entonces me llegas a mí, a la formación de analista profesional, y yo me muero. Porque es como, ¿cómo hago? ¿Sabes? Es un imposible. Entonces es como, mira, no necesito hacerlo más. Tengo tanto trabajo que no necesito hacer eso. Y prefiero hacer este tipo de cursos porque, primero, porque gano lo suficiente y segundo, porque hay algo más que dinero. Al menos en el sentimiento con el que yo me dedico cuando escucho las preguntas y respondo. Hay algo más que dinero. Hay, bueno, mi conciencia y la conciencia de lo que es posible si el otro tiene la determinación que yo tuve y que es necesario, porque sin esa determinación ningún ser humano es capaz de trascender sus condicionamientos. Eso lo sé yo por experiencia. Una cosa es ya darte cuenta de lo condicionado que estás. Sí. Trascenderlo no basta con quererlo. Yo en este momento esperaba que mi condición o mis condicionamientos fuesen menores, porque yo soy una generadora con autoridad sacral y soy 2/4. Soy una persona muy tensa, que estoy siempre con dolores en mi cuerpo. Entonces yo creía que en diseño humano yo tenía mi respuesta, porque durmiendo también no consigo descansar. Y hasta ahora no tuve ninguna respuesta. Bueno, verás, yo tendría que ver el gráfico de tu diseño para poder hablarte de una manera que no fuera genérica. ¿Ok? Entonces, te animo a recomenzar. ¿Ok? Si el curso que tú hiciste fue con un profesor homologado, entonces eso te da un derecho a un descuento. ¿Vale? Okay. Ya está. Y entonces, pues bueno, pues haces esta otra versión en las que cada semana me vas a poder preguntar cosas acerca de tu diseño en relación a los temas de la semana. Yo te voy a poder contestar de una manera en la que tu sacral sí que se debiera de dar por aludido. O al menos tú sí que debieras de darte cuenta de qué manera tu mente confunde tus prioridades. Ok, ¿Ok? ok, gracias. Mucho gusto. Soy generador 4-6. Me costó mucho vivir porque quería tener un sentido para mi vida y siempre que creí tenerlo, la vida me demostraba otra cosa, que no sabía nada. Hasta que después de una cirugía que podía ser terminal, sobreviví y quedé feliz por estar viva y realmente no sé cómo encarnar a ese 4-6. Me queda la pregunta, si quedé viva, ¿qué será para mí ser modelo de roles?
Autoridad sacral. Cuando me sacaron el útero y ovarios, sentí que empecé a vivir. Me resultó raro, pero así fue. ¿Cuántos años tienes, Alaya? 40. 56. ¿Y esto te ocurrió hace, qué, 5 años? Menos. ...2020, 3 años. Bueno. El perfil del 4-6, cualquier perfil que contenga una línea 6, es un perfil cuya naturaleza está diseñada para la transición, vivir en transición permanente. ¿Ok? Si la vida es transición permanente, esto significa que la vida no puede tener sentido. ¿Ok? Porque si tiene un sentido, entonces tiene que mantener ese sentido. Entonces, la vida no tiene sentido. No necesita un sentido. La vida destruye todo lo que crea y se queda tan amplia, no da ni explicaciones. Si te parece bien, bien, si te parece mal, también. La vida es así. Entonces, este ha sido tu proceso, como el de todas las sextas líneas que no saben vivir desde su naturaleza. La vida es un calvario. La vida es un calvario, ¿ok? Y a los 50, si sobrevives, me acuerdo que Ra, cuando veía el diseño de personas con un perfil de línea 6 y se los encontraba y tenían más de 30 años, lo primero que les decía era enhorabuena por haberte sobrevivido a ti mismo. ¿Ok? Porque el perfeccionismo al que les hace tender la línea 6, tanto si se manifiesta a través de su inconsciente como de su personalidad, es tan profundo que es inevitable que choquen frontalmente con la realidad material del mundo todos los santos días de su vida, todos. Es decir, a partir del momento en el que tienen uso de razón, conocen la mierda de manera consciente y a partir de ahí la mierda se hace cada vez más sofisticada. Hasta que llega un momento en el que ya no puedes mirar en ninguna parte sin ver mierda. Si sobrevives a eso, bueno, ahí tienes una perspectiva nueva. ¿Cómo se hace para ser uno mismo en un mundo de mierda en vez de en un mundo ideal? ¿Cómo lo hacen los demás? Cuando dejas de insistir en que el mundo tiene que ser un mundo sin mierda para que tú puedas ser tú, y se te ocurre mirar y decir, anda, los demás también están en la mierda. ¿Y cómo hacen? Mira, estos hacen como hacía yo. Estos no quieren que la mierda les toque. Pobrecitos, pues ya se van a enterar. Y de pronto, viendo a otros cómo se resisten a la mierda, del mismo modo que te resistías tú, entiendes tu infantilismo y lo perdido que estás en tu subjetividad. Y así desarrollas una perspectiva, es como llegar a adulto un poco con retraso. ¿Sabes? Es como si la infancia se acabara a los 30, más o menos. ¿Ok? Y claro, cuando la infancia dura tanto, el adulto es un poco perezoso, digamos. Pues el 4-6 pasa de esa subjetividad total al polo opuesto, porque la vida es eso. No aprendemos equilibrio si no vamos de un polo al opuesto. Primero nos caemos por la derecha, luego nos caemos por la izquierda. Y así aprendemos que la verdad no estaba en los extremos. Si sobrevives a lo que pasa a los 50, 51, porque ahí básicamente lo que ocurre es que las experiencias más dolorosas que creíamos haber dejado atrás cuando éramos chiquitos, vuelven. Y vuelven porque la vida al final es más de lo mismo. Cambiaste tú, pero la vida sigue siendo lo que fue siempre. Entonces eso te da una oportunidad de pronto de tratar con todo, con lo mismo de siempre, de otra manera. Y entonces, claro, nada es lo mismo. Cuando tu actitud ante todo no es la de siempre, entonces nada es como siempre. Y eso es vivir tu diseño. Vivir tu diseño es una manera mágica de hacer que todo cambie sin que tengas que cambiar nada, ni dentro ni fuera. Lo único
iba a decir que cambias de actitud, pero en realidad lo que te da el diseño humano es el renunciar a cualquier actitud que no sea que tu conciencia esté rendida a lo que tu propia forma impone. ¿Me explico? Que tu conciencia esté rendida a lo que te viene de dentro, a ti, y que tu propia forma te transmite. Es decir, algo que solo tú puedes saber. Por eso lo llamamos autoridad interna. Es una señal que te da tu cuerpo, no el mío. ¿Ok? Y eso es increíble. Entonces, yo lo que hago simplemente es, primero, ayudaros a entender que los dilemas que tenéis vosotros son los dilemas de muchos, son dilemas humanos. ¿Ok? Y que hay una manera de gestionarlos que es natural en vosotros y que soslaya vuestra mente racional. ¿Ok? Que no la ignora, pero la soslaya. ¿Ok? Y eso lo cambia todo. Esto lo cambia todo. Entonces, bueno, enhorabuena. Enhorabuena, sí, porque no todo el mundo sobrevive a una sombra tan tenaz como de la que es capaz el perfil 4-6. ¿Sabes? Que se aferra por la derecha y se aferra por la izquierda y no hay Dios que lo lleve al centro. Yo quería preguntarte que si para vivir tu diseño tienes que saber mucho o poco de diseño humano o da igual. Cero, O el principio cero. cero, vale. Cero Vale. porque es un curso que está presentado donde desde la perspectiva del único factor que verdaderamente tenemos en común, que es el factor humano. ¿Ok? Luego la percepción que tenemos de ese factor es distinta en cada uno. Entonces está presentado desde lo humano. Es decir, cualquiera que no sepa nada trata con las cosas que presento en su vida cotidiana y cualquiera lo sabe. Entonces está hecho en un idioma de alguien que se sabe humano, que sabe de qué manera esos temas se expresan en su propia vida cada día. Cada día tengo que tratar con mis 9 centros. ¿Me explico? Yo soy mis 9 centros. ¿Ok? Y sé dónde tengo los receptores, no importa dónde, cuándo ni con quién me encuentro, y sé lo que emito. Sé reconocer el modo en el que otros me reflejan mi impacto. ¿Ok? Sí. De hecho, lo tenía preparado como parte de la presentación. ¿Ok? Mi propio ejemplo aquí al final. Pero luego decidí ahorrármelo. ¿Ok? Pero básicamente, pues eso es, estos 2 centros es donde yo vivía perdido en mis laberintos mentales, buscando algo de lo que creía carecer. Y ahora es donde mi propia claridad emocional me obliga a ser selectivo, porque en el mundo hay mucho más amor para mí del que yo puedo asimilar personalmente. Me explico, es decir, no es que me sobra, simplemente no me cabe más amor en el cuerpo. Me explico, es decir, si hay algo que no falta es amor. A veces me falta el amante, pero el amor no. El amor está siempre. Y entonces, la falta de amor ya no me mueve. La falta de amor ya no es que no me mueve a mí, no mueve mis pensamientos, no mueve mi espíritu, no se apodera de mí, no convierte mi espíritu en un agujero negro. Y eso es una maravilla para alguien tan yonki del amor como yo lo he sido. Del amor de otros, claro. Sí. Y ya no es solamente que el curso esté dictado con ese espíritu y de ese modo, sino que sobre todo en las sesiones de preguntas y de respuestas
La profundidad humana que hay en mi respuesta depende también de la profundidad humana de cuánto te expones tú con tu pregunta. Porque si tú no te expones, entonces yo no voy a hurgar en tus misterios ni en tus secretos. ¿Me explico? Quiero decir, para mí las sesiones de preguntas y respuestas son un encuentro de un nivel de intimidad profunda a nivel de espíritu. ¿Me explico? Yo vengo sin coraza. Ya los que estéis, los que les toque estar allí, la coraza, al final, ¿me explico? No es de mí de quien te tienes que ocultar. ¿Me explico? Yo yo pongo mi entendimiento al servicio de lo que pareces necesitar escuchar en función de lo que me preguntas. ¿Ok? Teniendo en cuenta que tienes el diseño que tienes y teniendo en cuenta por la información que se supone que has escuchado. ¿Ok? Entonces tu pregunta me hace ver cómo la estás asimilando. Y a partir de ahí, pues yo tengo mis 30 años de experimentación con estos conocimientos al servicio de tu pregunta. Pero bueno, al final tu pregunta condiciona mi respuesta sin lugar a dudas. Hasta el punto de que si solo me haces preguntas teóricas, en algún momento te lo voy a hacer notar, porque no es Vivir tu diseño, no es un curso donde aprendes diseño humano. Vivir tu diseño es un curso donde aprendes a ser tú mismo. ¿Okay? Ya no sin las interferencias de fuera, sino sin la actitud de dentro, que es la que está llamando a las interferencias de fuera a que nos interrumpan, que es la que las está alimentando. Tu identificación y tu apego a ellas es la que te obliga a mantener ciertas actitudes. Pues vivir tu diseño a este nivel conmigo te puede ahorrar años de psicoanálisis, ¿sabes? Cosas por el estilo. Bueno, pues no lo compliquemos más, ¿vale? Yo creo que, bueno, pues que ya os he contado un poco lo que hay y que al final lo que hay es el camino y lo que importa en el camino es el espíritu con el que lo caminas. Es decir, si te mueve el miedo o te mueve la determinación. Y si tu determinación se alimenta del miedo o se alimenta del amor a ti mismo. Eso es lo que marca la diferencia en el día a día. Eso es mi experiencia. Y eso es lo que es posible para cualquiera que honestamente esté dispuesto a probar un camino alternativo al de siempre. Quiere decir, como decía Einstein, o no sé quién lo dijo, pero si sigues haciendo lo mismo de siempre, no puedes esperar resultados diferentes. Tu diseño es una manera de hacer algo diferente, porque como dije, soslaya tu mente y en tu mente es donde viven las costumbres. En tu mente es donde vive el pasado y desde tu mente es donde el pasado se proyecta al futuro. Si en alguna parte está tu ser, es en tu forma, es en tu cuerpo. Es ahí donde se siente vivo. Eso es lo que es el diseño humano. Es una manera de vivir cómodamente instalado bajo tu propia piel y disfrutar de lo que ves a través de tus propios ojos. Y que la mente, en lugar de algo que interfiere entre tú y tú, sea un instrumento que traduce lo que tus ojos ven para que los demás se puedan hacer una idea de cómo se ven las cosas desde donde tú estás, desde donde tú las vives, desde donde tú las conoces. Es decir, hablar por ti mismo. Aprender de paso que te decondicionas a representarte a ti mismo cuando hablas y no hablar por hábito en el nombre de todos. No hablar generalizando,
hablar poniéndote a ti mismo como ejemplo de lo que dices. Es decir, ser consciente de en el nombre de qué hablas cada vez que dices yo. Bueno, pues, oye, al final, vivir tu diseño solamente es el aprender las claves. Luego, una vez que conoces las claves, eres tú quien se sostiene a sí mismo en el camino desde dentro. Ok. Pues nada más. Me alegraré de saludaros y de acompañaros en ese proceso si es vuestro karma estar allí y pasar por este proceso conmigo. Por lo demás, un gusto siempre compartir lo que yo sé que estos conocimientos hacen posible para cualquiera dispuesto a experimentar con él. Como decía Ram en una conferencia una vez en la que yo le traducía al español, si el diseño humano puede despertar a Locke, puede despertar a cualquiera. Y a mí me consta que es así porque ni me creía especial, ni me lo creo más ahora. Para nada. Entiendo que ahora para muchos pueda resultar especial, pues porque soy de los pocos que quedan de aquellos tiempos. Pero, nada de eso ocupa mi mente en mi vida cotidiana. Lo que yo pueda tener de especial para el público es lo que yo internamente asocio a mi trabajo. No alimenta mi vanidad. No. Para mí lo más bello del diseño humano lo siento cuando no tengo que compartirlo con nadie. Son las cosas que pienso mientras friego los platos, mientras hago el mosaico en la parte de atrás de mi casa, mientras paseo los perros, mientras simplemente siento la vida pasar a través de mí. Lo demás es mi rol público. Soy profesor, tengo que ganarme la vida y es a lo que me dedico. Pero el valor más profundo está más allá de eso. Nada más. Disfruten de cada uno de su película. Mucho gusto de verlos. Me alegro de verte, Sofía. Chao, linda. Gracias. Gracias. Chao, chao. Un gusto. Chao. Chao. Gracias.